estaban a punto de ser tentados de abandonar a su maestro, de dejarlo solo, de huir y abandonar a su Señor. Ellos necesitaban orar. Jesús les había dicho. Ellos habían dicho: Señor, estamos dispuestos a dar nuestra vida por ti. Aunque todos se escandalicen, dijo Pedro, yo no me voy a escandalizar. Conocemos lo que pasó, ¿cierto? Pero ellos estaban dispuestos, tenían un corazón dispuesto, querían realmente entregar su vida. Pero el Señor sabía cómo era su naturaleza. Frágil, débil. Necesitaban orar. Necesitaban mantenerse en oración en ese momento. Porque la tentación vendría, porque verían espadas, armas, verían multitud, acosándolos. Y ellos huirían. Ellos huirían por su propia vida. Necesitaban estar orando. Pero ellos, ¿qué estaban haciendo? Estaban durmiendo. Porque sus ojos estaban cargados de sueño. Porque su naturaleza humana tenía sueño. Y los hacía dormir. Ellos habían manifestado honestamente su deseo de ser fiel al Maestro. El espíritu de ellos estaba dispuesto a aún dar su vida por el Maestro. Pero vendría la tentación, vendría la invitación a arrancar y a esconderse. Y por eso era imperioso que se mantuvieran en oración. Su naturaleza humana, al momento de enfrentar el dolor, huiría de este. Al verse en peligro, correrían, como es lo natural. El espíritu de ellos podría estar dispuesto, pero si ellos no estaban velando en oración, vendría la tentación y caerían en ella. Versículo 44 dice: y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Jesús sabe lo trascendental que era orar en esos momentos. No podía perder el tiempo. No podía quedarse ahí más. Él necesitaba estar en oración. Los deja ahí durmiendo, sabiendo también que ellos serían salvos finalmente a pesar de su torpeza, a pesar de la debilidad de estos hombres. Jesús sabía que por medio de su propia intercesión y de su obra, sus discípulos serían salvos. Pero él no podía seguir perdiendo el tiempo. Él necesitaba estar en oración. Él sabía que el tiempo apremiaba y él vuelve entonces a orar con las mismas palabras. Versículo 45 dice: entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya, descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Luego de haber orado por tercera vez y de haber sido fortalecido por el cielo mediante un ángel, Jesús viene a sus discípulos con tranquilidad de que el Padre ha escuchado su oración, que se hará la voluntad de Dios, por lo que les deja descansar. Y les dice: ya duerman. Ya no hay más oración que hacer, ya ha llegado la hora. El Hijo del Hombre, el Mesías prometido, será entregado en manos de pecadores, no por voluntad humana, no por victoria de las tinieblas, sino por la soberana voluntad de Dios, para que el justo pague el precio del pecado de los escogidos de Dios a los cuales Él vino a salvar. Qué tremendo momento, qué momento más santo, qué momento más glorioso. Jesús les dice: ya descansen, duermen. El Padre hará su voluntad, y su voluntad es que yo sea entregado en sacrificio para la salvación de ustedes. Descansen. Yo haré la obra. Qué maravillosas palabras. Qué maravillosas palabras. De estos discípulos que no fueron capaces ni siquiera de velar por sí mismos. No fueron capaces primero de acompañar a Jesús en su dolor. Tampoco fueron capaces de orar por ellos mismos. Cuando sabían que estaban muy cercanos a la tentación y eran muy frágiles para caer. Nuestro Señor, nuestro Salvador es extraordinario. Él los corrige, sin duda, porque necesitaban corrección. Pero aún así, Él viene por tercera vez y le dice: ya descansen. Descansen. De alguna forma podemos entreleer como que Él dijera: yo los voy a salvar a ustedes. Yo los voy a rescatar de esta naturaleza que ustedes tienen, que es incapaz de salvarse, que es incapaz de orar, que es incapaz de mantenerse despiertos cuando tienen que estar despiertos. Versículo 46, algunos los desconcierta porque acto seguido dice: levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Parece un poco extraño y contradictorio que Jesús en versículo 45 les diga: ya descansen, duerman. El versículo 26, ya despiértense, levántense. Me recuerda a mi papá.
Que nos decía, ya duerman un ratito y después al tiro nos mandaba a trabajar y nos despertaba. Pero este versículo, aunque suene desconcertante para algunos, porque acaba de decirles, como le dije a los discípulos, que descansen, se puede entender sencillamente entendiendo que Jesús sabe que llegó el tiempo de su sacrificio y que solo espera el cumplimiento. Entonces por eso le ordena descansar. Ya no hay nada más que hacer. Está todo, digámoslo así, listo. Listo. Él está listo como cordero para ser entregado. Él ya se rindió completamente a la voluntad del Padre. Él ya clamó por la voluntad del Padre. Él ya deseó hacer la voluntad del Padre. Ya está, todo. Entonces, no hay más que hacer. Descansen. Pero al mismo tiempo, vemos que Él está atento. Él no duerme. Él no se pone a descansar, sino que Él está atento para que se cumpla la voluntad del Padre. Y eso es lo extraordinario. Eso es lo extraordinario. Porque Jesús no huye de la voluntad de Dios como lo hizo Jonás. Jonás sabía que tenía que ir a Nínive. ¿Y hacia dónde fue? A Tarsis, que quedaba para el otro lado. No sé si conoce la historia de aquel hombre que fue tragado por un pez. La razón por la cual fue tragado por el pez fue porque él quiso hacer el sentido opuesto a la voluntad de Dios. O sea, se fue en el camino totalmente contrario a lo que Dios había estimado. Pero Jesús no fue así. Jesús no fue como Jonás. Jesús no huyó, no se fue a otro lado, sabiendo que vendría Judas, sabiendo que venía, sino que Él va directamente. Él está atento para que se cumpla la voluntad del Padre. Juan el apóstol nos narra otros detalles, que apoyan esto que estoy diciendo. Miren lo que dice Juan en el capítulo 18, de este mismo momento en el cual Jesús estaba orando y llega Judas. Juan capítulo 18, versículo 3 dice, Judas pues tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? ¿Se da cuenta, mi hermano? Nuestro Señor se entregó a la muerte para salvarnos de manera voluntaria, pero también activa. Él estaba esperando a Judas. Él no huyó ni se durmió, sino que Él estaba atento para que se cumpliera la voluntad del Padre. Porque Jesús anhelaba que la voluntad del Padre fuera hecha. Hay algunos que se equivocan y piensan, algunos que leen someramente la Biblia, toman unos versículos simplemente para ganar algunas discusiones y hablan cosas que no saben. Y dicen que Jesús en realidad no quería ir a la cruz, que Jesús en realidad estaba tratando de buscar otro camino. Porque por eso Jesús dijo, si puede, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad. En realidad Jesús no quería morir. No es así, mi hermano. No es así. Jesús quería hacer la voluntad del Padre con todo su corazón, aunque esto fuera entregar su vida y morir de la manera que murió. Nuestro Salvador es incomparable, es extraordinario. Como dice el Salmo profético, Salmo 48, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Jesús estaba atento a la llegada de Judas, no para huir, sino para que se hiciera la voluntad del Padre en su propia vida. Qué maravilloso. Como le dije, no debemos interpretar la petición de Jesús como si fuera buscando una vía de escape, como una oposición a la voluntad del Padre. En ningún caso, sino como ya dijimos, se explica por el hecho de que Jesús compartía nuestra naturaleza débil que naturalmente huye del dolor. Pero en el corazón de nuestro Señor había un ánimo resuelto y ferviente de hacer la voluntad de Dios. Juan capítulo 10, versículo 17 dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo la pongo, yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Qué podemos decir de todo esto? Primero, que nuestro Salvador es extraordinario, es único.
de todo lo que hemos leído y analizado, debemos primeramente reconocer que nuestra naturaleza es débil. Nuestro espíritu puede estar dispuesto para hacer lo que es correcto, la voluntad de Dios. Nuestro espíritu puede estar dispuesto. Algunos hoy día en la mañana estaban dispuestos a ir a la iglesia, pero Satanás les impidió llegar. Porque nuestra carne es débil. Porque a veces el sábado decimos, mañana me voy a levantar tempranito para llegar a la oración. Domingo, 11 de la mañana, recién abriendo los ojos. Debemos reconocer esto, mi hermano. Que aunque nuestro corazón pueda tener buenas intenciones, nuestra naturaleza es débil. Y sin la ayuda divina seremos presa de las tentaciones. Cederemos al momento de ser tentados. No confíe en usted. Lo vuelvo a decir. No confíe. No confíe en usted. No confíe en su naturaleza. Su naturaleza es débil. No confíe en su corazón. Por eso era necesario que los discípulos estuvieran despiertos orando. Sí, estaban cansados. Sí, tenían sueño. Sí, el cordero estaba exquisito, como los de mi amigo Carlos. El vino estaba rico también. No se curaron, no se embriagaron, pero disfrutaron de esa noche. Se tenían, entre comillas, ganado el descanso. Pero no, mi hermano, era necesario estar orando. Porque si no lo hacían, iban a caer en tentación. Y así fue. Así lo vamos a ver. Así fue. Cayeron en tentación. Dejaron al maestro, huyeron, lo negaron. Uno de ellos incluso lo maldijo. ¿Quién fue ese? El más cercano. Pedro. Pedro se dio a la tentación. No sé usted, pero yo no me creo mejor que Pedro. Y si Pedro cayó, yo sé que yo también puedo caer. Tan feo como él cayó. ¿Me va entendiendo lo que dije al principio del efecto Dunning-Kruger? Que a veces nosotros creemos, si yo tengo capacidad para... Señor, donde quieras mandarme yo voy a ir. No te quiero mandar a ningún lado, solo quiero que te levantes a las 10 de la mañana para venir a la oración. Cri, cri, cri. Exacto. No confíe en su corazón. Mejor reconozcamos nuestra naturaleza débil y dependamos en todo tiempo de Dios mediante la oración ferviente y constante. Nuestro Maestro nos mostró el camino, nos dio el ejemplo. Él tomó nuestra naturaleza para que nosotros pudiéramos ver cómo teníamos que caminar. Él se hizo como uno de nosotros para que nosotros pudiéramos verle y entender cómo debíamos nosotros también actuar. Eso hace un discípulo. Por definición, un discípulo imita a su maestro. Y si mi maestro ora, ¿qué voy a hacer yo? Orar. ¿Cuántas veces? ¿Una vez rápido antes de acostarme? No. 1, 2, 3 veces, todas las veces que sean necesarias. Una y otra vez. Por esta razón hay tantos cristianos que un domingo se emocionan y derraman lágrimas, pero el otro domingo ya no están. Ya no están. Por eso hay tantas personas que pasan por las iglesias, como visitan un tiempo, se emocionan, se alegran y dicen, sí, voy a seguir al Señor. Pero después ya no las vemos más. Porque la naturaleza del ser humano es frágil, es débil. Lo segundo que tenemos que entender es que necesitamos la naturaleza de Cristo, una nueva naturaleza en nuestro corazón para desear hacer la voluntad de Dios. Porque ninguno de nosotros desea la voluntad de Dios como Cristo. El único que realmente ha deseado hacer la voluntad de Dios es nuestro Señor, nuestro Salvador. Y necesitamos el Espíritu de Cristo en nosotros para querer ir activamente a hacer la voluntad de Dios. Para que realmente nosotros nos levantemos y vayamos y hagamos lo que Dios nos está mandando. Porque una cosa es desearlo y otra cosa es hacerlo. Todos nosotros deseamos a lo mejor hacer la voluntad de Dios, pero una cosa es desearla y otra cosa es ponerla en práctica. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Una cosa es entender que yo tengo que perdonar a mi hermano y saber que debo perdonarlo. Y aún sentir ya sí, lo voy a perdonar. Pero otra cosa es ir
hablar con Él y decirle, sabes, te perdono. Son cosas distintas. Porque el desearlo, el pensarlo, está bien, pero está incompleto. ¿Qué falta? Que yo vaya y le pida perdón. El arrepentirme de mis pecados está bien. Que usted desee dejar el pecado está bien. Pero otra cosa es que usted vaya y lo deje definitivamente. Son cosas distintas. Nosotros necesitamos el Espíritu de Cristo en nosotros para que vayamos y hagamos la voluntad de Dios. Porque no basta desearla, tenemos que hacerla. La Biblia dice así, Efesios capítulo 5, versículo 17, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. La persona que está embriagada, el alcohol toma control de sus acciones, ¿cierto? Y actúa de manera torpe, actúa de manera vergonzosa, porque el alcohol domina sus acciones. Pablo ocupa este ejemplo para decirlo, necesitamos ser llenos del Espíritu de Cristo para que Cristo domine nuestras acciones. Al contrario del alcohol, usted necesita llenarse del Espíritu de Cristo para que lo que usted haga sea Cristo en usted. Para que hagamos la voluntad de Dios. Y por último, debemos mirar a nuestro extraordinario Salvador. Mi hermano, tenemos un Salvador incomparable. Uno semejante a nosotros, que puede compadecerse de nosotros porque conoce nuestra debilidad, porque se hizo como uno de nosotros, pero al mismo tiempo uno diferente a nosotros, porque Él no falló, porque Él no pecó, porque Él no quedó a medias, Él se entregó completamente, voluntariamente, en un sacrificio santo y perfecto. Él es como nosotros, porque tomó nuestra naturaleza, pero al mismo tiempo es diferente que nosotros. Porque Él no falló, porque Él venció. Hebreos capítulo 4, versículo 14 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, tenía nuestro mismo ropaje, tenía nuestra misma debilidad, pero sin pecado. Él no pecó. Acerquémonos, pues, confiadamente ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Podemos acercarnos con confianza ante Jesús nuestro Salvador y decirle, Señor, tú tomaste mi naturaleza también, tú sabes lo débil que soy, tú sabes lo frágil que soy. Señor, yo necesito de ti, de tu ayuda para no pecar, para no caer en la tentación, para no caer en tal pecado. Mi hermano, hay que luchar contra la tentación, hay que luchar contra el pecado. No piense que el cristianismo es un camino donde uno llega y ya todo se transforma en un camino de rosas donde no tengo que pelear, luchar, no tengo que hacer nada. No es así. Ya no tengo que tratar de ganarme mi salvación, eso es cierto, porque mi salvación es segura en el Señor. Pero tengo que batallar contra mi carne, contra mi pecado, contra mi debilidad todos los días. Y tengo que hacerlo en oración ferviente y constante. Hay quienes quisieran que otros oraran por ellos, que los ungieran, que de alguna forma viniera una varita mágica que los transformara y ahora nunca más van a pecar, nunca más van a caer en pecado. Eso no es así, mi hermano. Eso no es así. Usted debe orar fervientemente, debe conocer su naturaleza débil y todos los días debe depender del Señor, venir ante sus plantas, pero con confianza, sabiendo que Él también conoce nuestra debilidad, que Él es tan cercano que tomó nuestra naturaleza. Él comprende lo débil y lo frágiles que somos. Debemos entonces pedir su ayuda en todo tiempo, con confianza, sabiendo que Él se compadecerá de nosotros y que su intercesión por nosotros será efectiva. Mire, además de esto, mire qué lindo. Adán estaba también en un huerto, pero el huerto donde Adán estaba se llamaba Edén. ¿Sabe lo que significa Edén?
Edén significa deleite, placer. Y Jesús también estaba en un huerto. ¿Cómo se llamaba el huerto donde estaba Jesús? Getsemaní. Getsemaní significa prensa de aceite, donde se aplastan las aceitunas para que salga el aceite. Y en Getsemaní, en Israel, todavía hay, digamos, vestigios de lo que se usaba precisamente para recolectar ese aceite que caía. Adán, en un lugar de placer, de tranquilidad, sin dolor, sin sentirse, sin ser apretado por nada, sin estar afligido por nada. No lo afligían las cuentas, no tenía suegra, dijo alguien por ahí. No había nada que lo oprimiera, ninguna cosa que lo oprimiera. Pero en esa condición, él cede ante la tentación. En cambio, nuestro Salvador, estando en un lugar de tremenda presión, sabiendo que él tenía que cargar con el pecado de todo el mundo, de todos nosotros, él se entrega a la voluntad del Padre. Él no huye, él se entrega. Él hace la voluntad de Dios. Qué maravilloso es nuestro Salvador. Quienes tratan de comparar a Jesús con cualquier profeta o iluminado no tienen idea de lo que están diciendo. No tienen idea cuando dicen que Jesús es uno más. No saben de quién están hablando. Son ignorantes y son ciegos. Jesús es incomparable. Incomparable en todo. En naturaleza, en santidad, en rectitud. Él es el sacerdote que su alma, mi alma necesita. El que me puede representar ante el Padre. El que conoce lo débil que soy, se compadece de mí, pero al mismo tiempo es tan santo, tan puro, que jamás será rechazado en el cielo. Que jamás será olvidada su oración y su intercesión. Él era hombre, compartiendo nuestra propia naturaleza, frágil, pero al mismo tiempo era Dios, pleno en santidad y rectitud, en perfecta comunión con el Padre y con su voluntad. Terminemos. Hebreos capítulo 7, versículo 26 dice: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Así es, nuestro Señor es más sublime que los cielos. Él es extraordinario. Iglesia, debemos admirar a nuestro Salvador. Yo quisiera que todos pudiéramos poner nuestros ojos en nuestro Salvador. Debemos contemplarlo y reconocer su majestad, que Él es mucho más grande, mucho más sabio, mucho más poderoso que nosotros. Que Él sabe cómo arreglar nuestras vidas, que Él sabe cómo dirigir nuestros pasos y que Él puede interceder por nosotros. Estoy convencido que muchas de nuestras ansiedades y amarguras en nuestras almas desaparecerían si dejáramos de mirarnos a nosotros mismos y nuestros problemas y volviéramos nuestra mirada a contemplar la majestad de nuestro Salvador. Estoy seguro que usted descansaría si mirara al Salvador que tiene y pusiera su mirada y su confianza en este Señor tan maravilloso, que aunque siendo como nosotros, no pecó y se entregó voluntariamente para hacer lo que el Padre había deseado y había establecido que fuera hecho. Que su propio Hijo muriera en la cruz para pagar por nuestros pecados. Él conoce nuestras debilidades, mis hermanos. Él puede compadecerse de nosotros y al mismo tiempo interceder por nosotros para nuestro bien y salvación de nuestras almas. No sigamos creyendo que nosotros somos más hábiles que otros para resolver nuestros problemas espirituales. No crea que usted tiene la capacidad para vencer el pecado y para vencer el mal. No piense de usted que tiene capacidades para poder seguir avanzando y ser fiel hasta el final. No piense que usted tiene, no, si yo voy a seguir al Señor, ahora voy a seguirlo y nada me va a sacar de aquí. No piense así. Porque su carne y mi carne es débil. Piense mejor en que tiene un Salvador extraordinario. Piense mejor en que tiene un Señor que puede salvarle, que puede rescatarle. Y clame a Él, búsquele a Él, aférrese a Él y que Él le sostenga hasta el final.
Él puede hacerlo. Él tiene la capacidad de hacerlo. Vuelva su rostro a Él. Vuelva su rostro a su Salvador. Deje de mirar su herida. Deje de mirar su dolor. Deje de mirar su enfermedad. Mire a su Salvador. Mire a aquel que venció la muerte. Admírelo a Él. Deje de pensar en usted y piense en Él. Y su ansiedad se irá. Y su angustia se irá. Y su corazón se llenará de paz y de seguridad al saber que hay un Salvador tan grande y tan maravilloso que vino por nosotros, que se hizo como uno de nosotros, tomó nuestro ropaje para salvarnos y para darnos vida eterna. Oremos. Cierre sus ojos un momento y vamos a orar. Señor, queremos admirarte y adorarte. Yo te pido que todos nosotros, Señor, te adoremos de corazón. Que no admiremos a hombre alguno, sabiendo que todos nosotros somos débiles, sabiendo que todos nosotros somos frágiles. Señor, cuán admirable es que tú, siendo Dios, hayas tomado nuestra naturaleza. Y aunque estuviste vestido como nosotros, aunque tuviste nuestra naturaleza, caminaste como uno de nosotros, tú no pecaste. Tú, oh Salvador, no pecaste. No te rendiste. Y nos mostraste el camino, y nos mostraste qué debíamos hacer nosotros. Yo te pido que en tu misericordia, Señor, escuches nuestra oración y nos ayudes a entender esta verdad, que necesitamos permanecer en oración, necesitamos estar velantes, necesitamos orar una y otra vez porque somos frágiles, porque somos débiles. Porque un día estamos aquí celebrando, cantando, alegres, y al otro día estamos peleando, discutiendo, enojándonos. Somos oprimidos por diferentes situaciones, por el trabajo, por las deudas o por cosas de este mundo, y rápidamente caemos en la tentación, Señor. Pero tú eres el que nunca falló. Tú eres el que aún bajo la mayor presión jamás se dio a la tentación. Y por eso pedimos a ti, por eso clamamos a ti. Porque tú eres fiel, porque tú eres santo, porque como cantábamos, todos tus caminos fueron justos. Todos tus caminos fueron rectos. Tú nunca fallaste, Señor. Y te pedimos, Dios, que nos ayudes, que nos hagas dependientes de ti, que oremos no una, sino 2, 3, todas las veces que sean necesarias, una y otra vez. Vengamos a ti, a depender de tu gracia, a ser fortalecidos por tu Espíritu. Que nos llenes de tu presencia para que hagamos aquello que debemos hacer. Para que no solo sepamos cuál es tu voluntad, sino que la pongamos por obra. Y te glorifiques en nuestras vidas. Y nuestras vidas traigan gloria a tu nombre, oh Dios. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, vamos a pasar a otro momento importante de nuestra comunión, que es la Santa Cena. Aquí están dispuestos los elementos. Y quiero quedarme con una esperanza fiel y roca eterna. Mi alma, oh Dios, esperará por mí. En mi soledad, tú mi consuelo, refugio fiel, mi fundamento, mi alma, oh Dios, esperará por ti. Salvación, mi fortaleza, esperanza fiel y roca